Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Pues déjenme decirles que esto ha sido una aventura maravillosa aquí probando micrófonos nuevos. Bueno, pues todos, la terminología y todo está entrando en un mundo muchísimo más sofisticado que nos ayuda pues a que este proyecto de nuestro trabajo personal pues nada, vaya teniendo bonitos puertos en donde llegar y déjame te digo que traigo el corazón lleno y pleno. Tenemos que agradecer profundamente no solo el equipo de Centro Quantum, sino su servidora, a Ale y a Are Pastor de Nueva York, que siempre vienen cada año a Centro Quantum ahora en el verano. Y bueno, pues Are siempre nos manda detalles lindísimos y tan chula. Mira lo que es de veras el cariño. Como yo les he grabado en los podcasts, que a veces con las lluvias de Guadalajara se ha ido la luz, bien chulas. Me mandaron unas super mega pilas y baterías para que los dispositivos tengan carga como para horas y horas, y así cuando tenga que grabar no tengamos problema de lanzarlo. Que gracias por pensar no solo en mí, sino esto es para el regalo de la comunidad de la manada cuántica, el hecho de que nos permitamos hacer un trabajo pues lo más asertivo posible. Gracias de verdad, Ale y Are Pastor, queridas mexicanas que viven en Nueva York. Y bueno, pues aquí estrenando Le Valier, estrenando todo. Vamos a tener el día de hoy. Y bueno, pues parte del agradecimiento con las hermanas pastores porque dicen que pues que les ha ayudado mucho el podcast y que han tenido mucho trabajo personal, que a veces me aman, que a veces me mientan la madre, me avientan el zapato, pero que la mayoría de las veces vamos avanzando, corazones. Y yo no tengo más que estar agradecida con todos, absolutamente todos. Gracias por seguir al pie del cañón y para no perder la costumbre con los guayabazos, sartenazos y trabajo personal, no, no es cierto. Vamos a tomar el cuenta el día de hoy, un ejercicio, un protocolo que vamos a aplicar aquí juntos para que podamos mucho más autoobservarnos, corazones, porque pues lo más importante es que podamos conocernos, acercarnos mucho más a nuestra propia verdad. Y esa propia verdad que tenemos subyace en nuestro inconsciente. Pero nosotros pensamos y hablamos en la mayoría de las ocasiones de manera inconsciente. Entonces es importante que nosotros empecemos a autoobservarnos para que te caches. Y hoy tenemos un tema importante que no solamente es dentro del contenido del podcast, en donde yo te voy a dar el norte, donde te vamos a dar así como la información, sino que necesitas realmente sentarte con tu cuaderno, donde haces tu trabajo personal y empezar a vaciar tu mente de ese tipo de etiquetas, estigmas, programaciones, vamos a decir, ese tipo de, pues sí, etiquetas, es decir, esa programación que vivimos en nuestra pequeña infancia y a veces un poco más hacia la adolescencia inclusive, porque la adolescencia es una etapa bien, bien fuerte a nivel de cargas emocionales. Entonces, quizá también eso pudo haberse extendido a cuando eras, adolescentito, puberto, jovencito o jovencita. Entonces, hoy vamos a pedirte que hagas este trabajo personal, porque mientras nosotros somos etiquetados, juzgados, muy importante. Mira, hay un común denominador en las personas de mi consulta, sobre todo de cierta edad, pequeños, vamos a decir, personas en sus finales de sus 20, principios de sus 30. Personas que, pues ya sabes, salen de la universidad, se buscan un trabajo, pero ya después de varios añitos y quieren ya sea estudiar algo que les complemente o quieren
tener algún emprendimiento o quieren, cambiar de empresa, o sea, ya quieren como escalar un paso más importante en su vida o formalizar con su pareja o lo que sea. Esas personas es muy tradicional que vivan ciertos bloqueos y que a resultas de eso que he observado, pues es la idea de este podcast. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos ido, bueno, la palabrita que les encanta, ¿no? Que es el tema de procrastinar o el tema de me da miedo, 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 me da miedo. Y pues eso viene, pues no es real, ¿no? Bueno, eres un sujeto funcional, estás sano, estás completa, tienes una preparación, tienes una expertise, un sueldo que cobras, o sea, no está en espectro de la conciencia, sino está en tu inconsciente. Entonces, personas que fueron juzgadas o criticadas, vamos a decir, estigmatizadas y que vivieron esas etiquetas, esas memorias son las que están brincando cuando nosotros queremos hacer un cambio en nuestra vida. Entonces, para eso es el podcast del día de hoy. Primero que nada, yo te voy a contar, por ejemplo, de las que más he visto o hemos tenido que sacar literal, yo les llamo espinas emocionales, frases lapidarias. No es necesario que sean de mamá o papá, déjame te digo. Inclusive yo en lo personal, cuando tuve que vivir este proceso y que a la fecha a veces sigo sacando, a veces son también de los hermanos, de ciertos profesores, de los familiares en general, que si vive una abuela, que si vive un tío. O sea, aquí ya no es solamente de papá y mamá, sino en alguna etapa de tu vida en donde fuiste ahora sí, muy importante, buleado. Buleado. Acabo de tener, una consultita, un muchacho, obviamente muy inteligente, muy talentoso, bla, bla, bla. Ay, pero con una complejidad en sus nombres tremenda. Entonces, estas estigmas, etiquetas, bullying, burlas, juicios, críticas, hacen que la persona se compre esas estigmas o etiquetas y las integre a su yo soy. Entonces, si yo creo que hay algo mal en mí porque se van a burlar de mí, o eso que hice fui criticado muy severamente o burlado, entonces tú ya no te animas a hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a tener ese marcador de, acuérdate que si te arriesgas, nos dolió mucho. Entonces, lo que quiero con el ejercicio del día de hoy es que consigas una asociación entre esas etiquetas o estigmas que te dieron en tu infancia o en tu adolescencia o en tu entorno familiar y que puedas identificar o recuerdes de quién específicamente, qué persona. Porque luego cuando me dicen, es que las personas en mi trabajo, no, las personas en tu trabajo no me sirve. ¿Quiénes? Específicamente, ¿quién de tu trabajo? Es que en mi familia no me sirve. ¿Quién de tu familia? Pues es que mi mamá, mi hermano, mi abuela. Ahí ya tengo una mente más enfocada para poder sacar la espina. Entonces vas a tener que generar una relación entre esa frase que te dieron y la persona que te lo dijo, porque lo hemos dicho muchas veces en este podcast que las personas generamos proyecciones de nosotros mismos. O sea, a veces nuestra madre, nuestro padre, nuestra abuela, nuestros hermanos mayores o menores se proyectan en nosotros. O sea, te lo decían porque ni siquiera tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos mismos. Entonces, quiero que empieces a resolver, a analizar esa frase, cómo se relaciona con la persona que te lo dijo y cómo se relaciona con la vida de esa persona, que por alguna razón te embarraron a ti de caca. Porque si no, esto el día de hoy está condicionando tu desarrollo, tu desempeño, no empiezas cosas por miedo a fracasar. Y claro, pues cuando la barda es tan alta, pues yo tengo que pegar un brincote muy alto y pues mejor no empiezo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es bajar la barda para que te des cuenta que todo es accesible cuando lo haces en partes, cuando hay un proceso, hay cierto orden, ¿vale? Entonces, te voy a dar ejemplos, por ejemplo, de lo que he visto, de esas frases, etiquetas, y ya te darás tú una idea, ¿sale? Y dejamos al final, bien, el cierre del ejercicio, ¿qué te parece? Y desde luego me lo cuentas. Bueno, esas etiquetas pueden ser, siempre haces lo mismo,
siempre estás en las nubes, mm, ¿qué más? No se te puede pedir nada porque lo haces mal. ¿A ti quién te va a querer así? Eres un desastre. Adolescentes, ¿eh? Hueles mal. ¿Quién se va a querer acercar a ti? Y a veces pensamos, corazones, que, ay, ¿quién diría eso? No, sí hay quien dice eso y que les dicen a sus hijos o a sus hijas. Estigmas o espinas que nos hemos podido sacar un día con una chica, el hecho de que, pues, el día que se pone una faldita y un pintalabios, entonces le decían: "¿A dónde vas que pareces PUTA 4 letras?", ¿verdad? Entonces, ese es un estigma. Y si se lo dice la madre o si se lo dicen los hermanos, esta persona, y sobre todo muy jovencita, piensa que realmente es así. Entonces, quizá la mejor esto yo lo he determinado en mi propio sistema familiar y en mi propia experiencia, corazón. Erróneamente, las personas, sobre todo los padres, piensan que ayudarnos, educarnos u orientarnos es criticándonos. Entonces, oye, criticarme y juzgarme no es como la mejor manera en que me orientes. Pero a veces así lo hicieron porque no tenían otras herramientas. Entonces, a veces fuimos criticados severamente, juzgados, buleados, pues porque era el sentido de la educación, ¿te das cuenta? Entonces, fíjate, yo me acuerdo que mi papá a uno de mis hermanos le decía: "Tienes manos de estómago". Pues, porque todo lo que agarraba lo hacía caca. Entonces, sentía que era muy divertido, pero le está diciendo todo el tiempo que todo lo que agarra lo rompe. Y en efecto, nunca dejó de hacerlo mi hermano. Todo lo que agarraba, la palanca del coche se la quedaba en la mano, cuando los autos se les bajaban los vidrios, ya sabes, dándoles vueltitas a la manivela, se la quedaba en la mano. O sea, le decía: "Eres muy bestia, todo lo que agarras lo haces caca, tienes manos de estómago". Y entre broma y broma, ese es un estigma que se ha quedado hasta la edad que tiene. A mí, por ejemplo, me decía: "Tenías manos de gelatina", porque todo lo tiraba. Y ya te acuerdas en esta etapa adolescente que empezamos un poco como a no ajustarnos al cuerpo, ya sabes, te empieza a crecer el cuerpote y luego de repente, este, pues, como que no te ajustas y tiras algo, entonces ya tienes manos de gelatina. Y cuando nos dicen eso, entonces yo digo: "Soy tonta", que inclusive si el niño tiene algún conflicto, vamos a decir, del sistema nervioso o inclusive visual, porque yo he visto muchos niños, sobre todo los vi compañeros de mi hija cuando era chiquita en la primaria, niños que no veían bien, pero no sabe el niño que no ve bien. O sea, simplemente ve el pizarrón y no lo ve y le duele la cabeza y le da sueño y se agacha. Entonces eres un burro, no pones atención. ¿Qué te crees? ¿Para qué te pago la escuela? Eres un mal hijo, no aprovechas lo que se te da. Eso lo oí yo con mis ojos y lo vi, ¿eh? Hasta que lo que encontraron era que el niño le faltaban lentes. Pero mientras ya se chutó todo un año de, ¿pero qué te pasa? ¿Vas a dormir a la escuela? Es que me duele la cabeza, mamá. Eso dices todos los días. Es que le dijeron: "Señora, revíselo, muy probablemente necesita lentes". Y de hecho, esta persona, que en aquel momento me acuerdo que, según ella, leía cosas de Luis Hay de bio, y decía: "Ah, no, se le va a quitar lo de los ojos". Sí, pero se echó un año siendo el burro y bajando las notas. Era más fácil ponerle sus lentecitos. ¿Tú cómo crees que este juicio criticón vaya a poder afectar a las edades adultas a una persona, verdad? Y bueno, eh, pues bueno, vamos a darnos cuenta que todo esto, vamos a seguir con las frases, claro que van a afectar. Entonces, por ejemplo, yo que vivía en un mundo de varones, 2 hermanos varones y una mamá muy young, entonces cuando, pues, yo era la más chiquita. Entonces, cuando yo era muy pequeña y quería ver algo en la televisión, que antes se usaba tener, una televisión por casa, casi, casi, ¿verdad? Entonces, cuando yo quería ver la televisión y por algo con 7 años o algo así lloraba, uy, llorona, uy, la víctima, ay, Lili le di, que había una muñequita que lloraba. Entonces, ese bullying, esas burlas, dependiendo del nivel de afectividad o de emocionalidad de la persona, pues pueden afectar importantemente. Entonces, hoy por ejemplo, con esto de: "Ay, ya vas a llorar. Ay, sí, la víctima".
Yo me acuerdo que por eso aprendí a reprimir mi emoción y todo se me iba al estómago. Entonces, es importante que el día de hoy hagas memoria y apuntes principalmente esas frases que comúnmente, te venían como juicios, etiquetas, críticas. Apúntalas, ¿no? Porque muchas veces son palabras, que vienen repetidas de cada generación. O sea, te das cuenta que a veces nuestro papá nos dice cosas de niño que él se dice a sí mismo. Por eso te digo, identifica quién te lo dijo y por qué, y de dónde lo escuchó, para que te des cuenta que, pues, tiene un trasfondo mucho más que resolverse en uno mismo, porque, pues, se sigue repitiendo. Entonces, una vez que hagas esa asociación, ahora sí, el trabajo fino. Em, el trabajo fino es, bueno, pues entonces vamos a, revisar esas frases, ¿qué hacen el día de hoy en tu vida? Porque pueden estar limitando que cambies de giro en tu trabajo, que te animes a invertir en algo. Imagínate a alguien que le han dicho: "¿Y a ti quién te va a querer con esa actitud?". Imagínate que esa persona no ha podido conseguir a su edad una pareja estable. Claro que puede estar programando, claro, pues sí, cada vez que alguien, típico, porque, por ejemplo, lo vi con una chica que dice 2 palabras y se ríe. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Ay, sí. Oye, ¿y qué tal están las lluvias, verdad? Ay, sí. Claro, esa niña fue criticada muy severamente. No deja mostrarse lo que es, porque cree que cuando lo muestre se van a ir o la van a juzgar. Eso es un trauma, corazones. Entonces, hay que abrazar a nuestro niño, a nuestro adolescente, hacer una observación, porque estas etiquetas o frases muy bullying, mismo en la escuela, ¿eh? Si un maestro, fíjate, yo un día vi una maestra con un compañerito de mi hija, yo creo que estaba como en segundo de primaria, por vida de Dios. Son niños, tienen que jugar, tienen que abrazarlos mucho. Haremos un podcast de eso, pero una maestra que yo creo que le caía mal la mamá, o le caía mal el niño, yo no sé, que me dijo mi hija cuando salió de la escuela, dice: "Es que le dijo la maestra unas cosas bien feas a mi compañerito". Le dijo: "Vas a ser un fracasado toda tu vida". Imagínate decirle eso una señora, una figura de autoridad que es la maestra. Eso destroza la vida de un niño. Imagínate lo que se le puede quedar grabado, yo voy a ser un desastre, un fracasado toda mi vida. Imagínate, es por eso que te digo que son frases lapidarias. ¿Qué es lapidarias? Te entierran toda la vida. ¿Cuándo se acabará? Fracasado toda la vida. Totalitaria, siempre, nunca, jamás, todo el tiempo. Esas son frases egoicas y lapidarias. Así que hoy te dejo ese trabajito o trabajote. Date cuenta cómo fuiste juzgado, criticado, etiquetado, burlado, en algún sentido, inclusive a veces con atributos físicos, ¿eh? Porque estamos orejones, porque tenemos la nariz grande, yo que siempre he tenido la nariz grande. Entonces, es eso, ¿cómo te puede afectar el día de hoy para buscarte defectos y para no animarte a hacer cosas? Yo te pido, por favor, esto te lo puedes llevar a revisar muchísimo tiempo más. Y bueno, pues esperamos haber dejado aquí, porque pues a todo esto, corazones, hay que ponerle mucha autoobservación, mucho amor a nuestro niño, a nuestra niña, porque si no es la que maneja el carro de nuestras decisiones y puede estar en un estrés muy inconsciente. Hay que ponerle inteligencia emocional a la vida, corazones. Estamos en la semana que entra en Monterrey, inteligencia emocional. Creo que ya está lleno el grupo. De hecho, me da muchísimo gusto. Vamos a hacer capacitación de inteligencia emocional. Nos vamos a aventar una repentina, compañeros, desde las 9 de la mañana en sábado. Así que allá los veo. Te dejo un abrazo grande y me lo cuentas todo. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.